estudio lo que ocurre cuando el creyente ora. La parte 2 es que la oración es un tema que nunca podríamos agotar. Así como este fondo musical para inspirarnos más en lo que es la palabra y el poder de la oración en la vida del creyente. Cuánta necesidad de orar en este tiempo. Cómo se viviría un creyente, cómo sobrevive, cómo mantiene viva la llama de su fe, de su devoción, de su relación, de su intimidad con Dios si no hay oración. Cómo vive una intimidad con alguien si no hay comunicación. Y la oración es el canal, el medio, la bendición que Dios nos dejó para mantenernos en contacto permanente con el cielo, para mantenernos en contacto permanente con la presencia de Dios, para llevar nuestras cargas al Señor, a nuestro Padre Celestial, para despojarnos del peso, del pecado, de la prueba, del asedio, del hastío. Aleluya. De todo lo que la vida, junto con sus alegrías, trae sus dolores, junto con el regocijo, trae sus penumbras. Y cómo el creyente, a través de la oración, es renovado, es hecho nuevo, renovado, es transformado. Todo su ser, su corazón, su mentalidad. Dios prepara al creyente para vivir una vida de victoria a través de la oración. Todos necesitamos orar, todos tenemos esa necesidad, aleluya, porque bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de este reino, de este reino que viene del cielo. ¿Cómo es posible que la oración resulte para muchas personas algo que es cansado, algo que es fastidio, cuando a través de la oración podemos palpar su presencia, su amor y su cuidado? Uno de los aspectos que podemos inspirarnos en la oración y el aval, la base importante que debe tener el creyente es que Jesús es el modelo de oración para cada creyente. Ningún evangelista, ningún predicador, ningún profeta, ningún hombre oró más que Cristo, aleluya. Cristo que necesitó, que se auxilió, que dependió totalmente su vida, su ministerio de la oración, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, aleluya. Cristo necesitó orar, Cristo necesitó estar cerca del Padre. Y este modelo que es para nosotros la oración, y por eso dice en Lucas 6:12, aconteció que aquellos días salió a una montaña para orar. Y continuó orando toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. Enfatiza Lucas toda la noche. Para Jesús las vigilias eran normal. Para Jesús las vigilias de toda la oración en una noche era su pan de cada día. El espíritu está dispuesto, mas la carne no, dijo Jesús. Y cuando le pidió a Pedro que orara en el monte de la transfiguración, Pedro y Juan se dormían. Y Jesús se retiraba y oraba. Y volvía y ellos estaban durmiendo. Estaban agotados, se dormían. No podían orar 1 minuto, 2 minutos. No podían orar ni siquiera un momento. El espíritu está dispuesto, mas la carne no. Y eso es importante, que cuando el creyente ora, tiene que saber que es una guerra espiritual. Y tú tienes que ir en una actitud de guerra espiritual, donde tú debes saber que aunque tu carne tenga sueño, esté cansada, no esté en disposición, tu espíritu debe estar presto. E imponerte en la oración, insistir en la oración, vencer en la oración hasta que tu victoria sea completa. Porque hay gente que van a la batalla de la oración y son unos eternos derrotados. A los 2 minutos se duermen.
A los 2 minutos ya tienen sueño, porque no hay una disciplina de oración, no hay un hábito de orar, no hay una necesidad de orar. Hay gente que puede durar el año entero cristianos y no oran, ni leen la palabra. Tienen nombre de que viven y están muertos. Se creen ricos y son pobres, desventurados, desnudos, como dice la palabra en Apocalipsis. Tú te crees rico, pero tú eres un pobre desventurado. Y tú te crees que tienes vestidura, pero tú estás desnudo y ciego, dice el Señor. Le dice a la iglesia que se creía rica, que se creía dotada. Porque un creyente que no ora no está dotado de nada. Un creyente que no ora, que no intimida con Dios, que no le da la oportunidad al Espíritu Santo a tratar con su vida, no tiene nada. Está vacío, es cántaro vacío, que resuena, como se dice la palabra en 1 Corintios 13. Es que la oración es una respuesta del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando hemos conocido el amor, nos ha impactado, nos ha asombrado, nos ha salvado, aleluya, nos ha rescatado, siendo nosotros vil pecador, inmerecedores de esta salvación, admitiendo, reconociendo, siendo convencidos de dónde Dios nos rescató. Ya lo que nos queda es una relación de amor, donde el creyente tiene deleite en orar, donde el creyente tiene necesidad de orar y cuando ora tiene deleite en la presencia del Señor. Y entonces el Espíritu está dispuesto y el Espíritu rige sobre la carne. Y ya la oración no se constituye en una obra pesada, porque cuando estos discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, ellos se convirtieron en unos guerreros, en héroes de la fe, porque tenían poder, tenían investidura, porque la oración da poder, da investidura. Aleluya. Jesús es nuestro modelo. Hasta en la cruz Jesús intercedió y oró. Padre, en la cruz agonizando, muriendo. Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Intercedió en el acto de la cruz. Y también en San Juan 17 Jesús dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, por los que son tuyos, por los que han creído. Jesús oró por los cristianos, para que puedan vencer en la oración, para que puedan permanecer en la oración, permanecer en mí y yo en vosotros. Aleluya. El creyente que no ora, no, la Biblia no le encuentra sentido, la Biblia no le encuentra significado. Pero el creyente que ora, cada palabra se transforma en rema, cada letra se transforma, aleluya, en vida, en respiración, en poder en su vida. Y cuando usted ora y le gusta orar y se deleita en orar, y cuando usted ora con la palabra, hay que cogerle miedo al creyente que ora con la palabra, que use la espada de la verdad, que use la espada de la justicia, que use la armadura de Dios, la espada, que es la palabra de Dios en oración. No hay infierno que prevalezca, no hay Hades que lo pueda detener. Pues un creyente poderoso es una arma viviente, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, son espirituales. Y si hay un arma poderosa para vencer el cáncer, para vencer la enfermedad terminal, para vencer al enemigo, para derribar los argumentos, aleluya, es la palabra unida a la oración. Entonces, por eso nos damos cuenta que la oración es una bendición. Jesús sometió su alma, su voluntad completamente, absolutamente por la oración. Todo lo que Jesús hacía, lo hizo para agradar al Padre. Fue el único ser humano que hizo toda la voluntad de Dios en su vida. Pero fue por la oración. Porque ¿dónde Jesús pasaba la noche? Orando con el Padre. Y cuando estaba cansado se apartaba a orar. Y en la oración es un misterio, es un ejercicio tan poderoso, tan sobrenatural, que la oración somete nuestras vidas a la voluntad de Dios. Nos dirige, nos encausa, aleluya, el propósito.
Podemos estar desenfocados, pero si oramos, aleluya, terminamos rendidos, terminamos diciendo, mas no se haga mi voluntad, Padre, sino haz la tuya. Venga tu reino, oh Dios, hágase tu voluntad, como ya está en el cielo establecido, porque en el cielo no hay adversidad, en el cielo ya no hay rebelión. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida, también en mi nación, también en mi familia, en mis hijos, aleluya. La oración es el arma para vencernos a nosotros mismos, para someternos nosotros mismos a la verdad de Dios, a la voluntad del Padre. Y esta es la confianza que tenemos, primera de Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque la oración no es para someter a Dios a lo que nosotros pidamos. Porque hay gente que creen que desde que oran Dios tiene que hacer lo que yo diga. Hay gente que no han estudiado de manera profunda el poder de la oración. La victoria de la oración es que se haga la voluntad en el cielo y en la tierra del Padre. Y la victoria de la oración es que nosotros nos unamos al cielo en plena y perfecta voluntad. Y que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios y oremos por ella. Y nos alineemos con el cielo para establecer, aleluya, con poder el reino de Dios en la tierra. Y eso incluye mi propia vida, mi propia voluntad, mis propios propósitos, mis propios planes. Esa es la oración perfecta. Esa es la oración que rompe. Cuando en el Espíritu yo entiendo cuál es la voluntad de Dios y me someto y me uno a Dios y me uno al Espíritu Santo para establecerlo en el cielo. Esa es la oración maravillosa que alinea mi alma, que ministra mi corazón, para que acepte, para que entienda cuál es la voluntad del Padre y lo declare y lo ore y lo proclame en mi vida y lo proclame en el reino de los cielos. Jesús oraba en Getsemaní, agonizaba. Padre, pasa de mí esta copa. Es una copa amarga. Y Jesús lloraba, lágrimas de sangre. Era una lucha, era una guerra, aleluya. Todas las tinieblas estaban ahí alrededor de Jesús para que Él mismo, aleluya, renunciara al propósito de salvación. Pero Jesús terminó rindiendo su vida completamente al Padre. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el infierno reventó, aleluya, venció. Entonces, hay gente que creen que la oración es una varita mágica para que todo lo que le pidamos al Padre así sea, amén. No, es para yo entender la voluntad de Dios. Es para yo rendir mi voluntad. Miren, hay gente que han tenido problemas grandes hasta de muerte, enfermedades terminales. Y oran, la iglesia entera en oración y Dios no hace nada. Y cuando han dicho, Señor, mi vida está en tus manos, haz tu voluntad. Si tienes que llevarme, amén, y si no, amén. Pero me rindo plenamente y acepto, pero de corazón, tu voluntad, como Cristo hizo en Getsemaní. Ahí han recibido la sanidad. Porque esa es la oración que vence al enemigo. Esa es la oración que destrona el anticristo, el enemigo en tu vida es cuando tú rindes, como Cristo. Cristo venció en Getsemaní. Muchos pensadores dicen que la verdadera guerra y la verdadera crucifixión fue ahí, en el Getsemaní. Ahí fue que Cristo doblegó, venció, rompió. Cuando dijo, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la oración somete nuestras vidas, la encausa, la alinea. Todo pensamiento torcido es enderezado. Todo monte se allanará. Todo monte se mueve cuando vamos en humildad y con disposición de hacer la voluntad de Dios. Reconociendo en oración que nuestro Dios es soberano y su voluntad prevalece. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la oración y la voluntad de Dios están íntimamente ligadas, unidas. Cuando yo oro, yo voy a conocer la voluntad de Dios en mi vida. Cuando yo voy en oración, yo voy a entender el propósito de Dios en mi vida.
Y si no lo entiendo, mi oración a través del Espíritu Santo me va a guiar a declarar en oración que se hará la voluntad del Padre en mi vida. Entonces debemos entender que es primordial la voluntad de Dios y dejar de creer que a través de la oración nosotros vamos a doblegar la voluntad de Dios a nosotros. Entonces, entremos con confianza, dice Pablo, a la presencia de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. San Juan 5:14. ¿Por qué hay tanta gente que Dios no lo oye? ¿Por qué hay tanta gente que Dios no le responde la oración? Es que la oración, usted no es para ir y que la autoridad que le dio Cristo a someter a Dios lo que usted diga. Es que los grandes hombres y mujeres de oración tienen que rendir a Dios todo. Es que Ana duró años llorando y sufriendo, humillada, vejada, desechada en su interior. Hasta un día que fue al altar y le dijo, Padre, es que si tú quitas esta afrenta de mí, me das ese hijo. Señor, mira, yo no lo quiero para mí, te lo ofrezco. Y se lo ofreció y se lo rindió. No pidió ya nada para ella. Todo lo que pidió Ana fue para Dios. Porque la oración busca que nosotros entendamos que lo que somos y para qué somos, para gloria y alabanza de su nombre. Los grandes hombres de Dios han entendido que la oración lo único que busca es rendir todo lo que tenemos y lo que somos en los pies del Señor. Como lo hizo Cristo en el Getsemaní, como lo hizo Ana en el altar. Dios le dio muchos hijos después a Ana. Y tenía que dárselo porque tenía que bendecirlo, porque era una mujer extraordinaria. Una mujer que su dolor a través de la oración trajo, empujó, aleluya, y mío, avivamiento para el tiempo en que le tocó a Israel la vida de Ana. En los tiempos de Ana Dios no hablaba, la voz de Dios escaseaba. En los tiempos de Ana, aleluya, la iglesia y el sacerdocio estaba abandonado. El altar estaba descuidado, había pecado en los sacerdotes, en los hijos de Elí. Pero había una mujer llorando, sufriendo, había una mujer que fue al altar y oró y se alineó al cielo, aleluya, y murió, lo dio todo lo que tenía, lo que ella era, en oración a Dios. Y esa oración fue violenta, esa oración trajo un hijo al vientre de Ana, que de antemano ya ella se lo había dado a Dios, porque eso es la verdadera oración. La que entiende la voluntad del Padre, la que lleva la verdadera ofrenda, como la ofrenda de Abel, aleluya, como la ofrenda de Cristo mismo en la cruz, como la ofrenda de Ana, alabado sea el Señor, como la ofrenda de Abraham, que lo dio todo. Pero para llegar a este nivel de entender la voluntad de Dios y poder darle esa gloria, esa preeminencia a Dios, hay que orar constantemente. Ser un guerrero de la oración para alcanzar esos niveles y poder nosotros ser instrumentos de avivamiento. Instrumentos de avivamiento para nuestra nación y para las vidas de nuestro país y del mundo. Bendito sea el Señor. Porque todos los hombres y mujeres de avivamiento supieron morir en oración y supieron decir como Cristo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios es soberano, Dios es rey, todo cuando quiere lo hace. Pero si el pecador se humilla, si el hombre se arrepiente y se humilla, alcanzará misericordia. Tal vez el destino, la soberanía de Dios haya un momento de dolor para tu vida, pero tu oración puede trascender y de oír tu oración, tu clamor. Clama a mí, yo te responderé. Ese pobre clamó y Jehová lo oyó, aleluya. Es que el clamor mueve el cielo. Insistir en la oración es importante porque eso trae un efecto de poder y de respuesta delante de Dios. Y hay que persistir porque tengo fe y la fe lo vence todo.
Nada puede vencer la verdadera fe. Y soy guerrera, insisto, porque yo sé que la oración es una guerra espiritual. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Jesús habló de la viuda y el juez injusto. Iba todos los días, hazme juicio, y el juez dijo, esta señora me saca de mi casillas, insiste tanto que me va a desesperar, mejor lo voy a responder. Y dice la Biblia que Jesús hizo esa oración sobre la necesidad de orar y no desmayar, de persistir en la oración. Hay gente que ora y de que ven que Dios no le responde, ya soltaron la oración. No, porque es una guerra. Y el enemigo y el infierno va a contener, aleluya, tu respuesta, va a querer impedir que tu respuesta llegue. Y tú tienes que insistir. Tú tienes que ser como Bartimeo, gritar, 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 hasta que Jesús lo oyó. Alabado sea el Señor. Ese pobre en el camino gritaba y la gente le golpeaba, le decían, cállate, y es Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras más la gente le decía que se callara, más duro él gritaba. Hasta Jesús lo detuvo y dijo, tráiganmelo a quién, el que está llamándome en el camino. Esa es la oración persistente, la que llega al cielo. Es necesario pedir, buscar, tocar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo reciba, hasta que lo hayas, hasta que lo tenga, hasta que Dios te haga entender, aleluya. Insistir, porque estoy orando hasta que la voluntad de Dios se manifieste en mi vida. ¿Y por qué hay que pedir tanto? Dice que porque hay todo un infierno que se levanta contra tus peticiones. Porque no quieren que se haga la voluntad de Dios y se cumpla el propósito de Dios en tu vida, y va a haber oposición. Pero tú sabes que lo que estás pidiendo es la voluntad de Dios. Por tanto, con más fe, con más insistencia, con más persistencia, hasta que se establezca la voluntad de Dios. Es una guerra. El infierno está contra tu oración y tú contra el infierno. ¿Quién va a perder? El infierno va a perder, porque vas a persistir hasta vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Hay guerras. El que se cansa demuestra que no tiene voluntad, demuestra que no tiene fe, porque la fe no la detiene absolutamente nadie. Dijo Watchman Nee que la tierra manda al cielo, y significa que la soberana voluntad de Dios se ejecuta a través de los creyentes en oración, porque sus hijos, a quien Dios ha llenado de autoridad, son las voces autorizadas del Espíritu Santo que piden desde la tierra en unión con el cielo. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús dijo, cuando ores, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase voluntad en la tierra así como en el cielo. Yo estoy para que mi oración sea alineada con el cielo y establecer la oración, la voluntad de Dios. Por último, la oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones. Si hay una guerra importante que yo debo vencer, que tú debes vencer en la oración, es vencer a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. El sacrificio de Jesús en la cruz es nuestra victoria. Podemos acercarnos, podemos ir a la presencia de Dios en oración. Podemos pedir perdón de nuestros pecados. Podemos orar y pedirle al Señor restauración. Podemos llorarle al Señor, llevar nuestros sufrimientos delante de la presencia de Dios. Podemos pasar momentos de dificultades, pero dice la palabra, gozándonos en la esperanza, permaneciendo, perseverando en el sufrimiento, dedicándonos a la oración. Cuando oramos, nos vaciamos, nos vertimos completa y absolutamente en Dios. La oración nos quita la careta, las poses, porque no podemos fingir delante de la presencia de Dios. Nos hace llorar, nos hace clamar, nos hace ser naturales, genuinos, tal y como Dios nos conoce desde lo más profundo hacia la parte externa. ¿Cuánto cuidamos lo que el otro piense de nosotros? Pero a través de la oración cuidamos lo que Dios piensa de nosotros.
¿Cuánto buscamos aceptación hacia afuera? Pero la oración nos enseña que Dios es el Dios que juzgará los secretos del corazón del hombre. Que Dios pesa, que Dios tiene balanza y pesa según nuestra naturaleza, nuestro corazón. La oración nos sana, nos permite perdonar y ser perdonados. Nos permite echar todas nuestras ansiedades, todos nuestros dolores, todos nuestros complejos, todos nuestros anhelos, todas nuestras frustraciones. Porque, ¿por qué he de pedirle a Dios sino también tratarlo como lo que Él es, mi Padre, mi sanador, mi roca, mi refugio, mi ayudador, el que me sustenta, el que renueva mi fuerza, el que pone mis pies como águila y en mis alturas me hace andar? Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueven, permanecen para siempre. Porque los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es que Dios no nos manda a que no estemos ansiosos por nada, sino que sean conocidas cada una de nuestras peticiones, echando todas nuestras ansiedades en los pies del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso es orar, qué hermoso es prescindir, bendito sea el Señor, qué hermoso es intimidar con Dios. La oración es resultado de una intimidad de amor con nuestro Padre Celestial. Dios dejó la oración como un canal, como una telecomunicación, como una línea directa, para que cada vez que sus hijos tengan una necesidad del cielo, de la presencia, fortaleza, clamen a Él a través de la oración. Y cuántos creyentes anhelan partir con el Señor para estar con Él. Pablo dijo, yo prefiero irme incluso para estar con el Señor. Mas por vosotros me quedo aquí. Pero no tienes que morirte para estar en la presencia del Señor. No tienes que irte antes de tu tiempo. Desde la tierra, hágase su voluntad, oh Dios, como en el cielo. Yo soy parte del cielo. Tú eres parte del cielo cuando participas del privilegio de la oración. Dios te bendiga. Que este estudio bíblico sea inspirador para tu vida. Es una vida de disciplina, de oración. Habla con Dios, acude a Él como Padre. Y termino haciendo una oración si aún no te has reconciliado con el Señor, si aún no has declarado con tu boca y has creído en tu corazón que Jesucristo es el Señor de tu vida y que Él te salvó en la cruz del Calvario. Voy a orar para que hoy tú proclames el señorío de Cristo en tu vida, porque Dios oye a sus hijos, para que todo lo que pides al Padre, en el nombre de Jesús, bajo su voluntad, sea hecho. Señor, gracias te doy por esa vida. Te pido en el nombre de Jesús hoy que Él te declara, que ella te declara como su Salvador. Redímela de todos sus pecados, perdona sus pecados, perdona sus maldades, borra sus iniquidades y sus rebeliones. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Padre, dale tu Espíritu Santo y el gozo de la salvación, que el Espíritu testifica a nuestras vidas que somos hijos de Dios, que el gozo de la salvación testifique dentro de ti que eres hijo de Dios a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.